Bueno, mi nombre es Adrián Carlesi, soy médico cardiólogo dedicado a la imagen cardíaca y en el marco del curso superior de cardiología nos toca hablar de miocardiopatía hipertrófica. Em, para empezar vamos a hablar de la prevalencia de esta enfermedad. El estudio clásico de Maron, muestra que dicha prevalencia es de 1 en 500 pacientes. Eso hace una prevalencia del 0,2%, que si tomamos en cuenta y traspolamos esto a nuestro país, estaríamos hablando que existen entre 80.000 y 100.000 pacientes portadores de esta enfermedad. Esta enfermedad se hereda con un patrón autosómico dominante y que esta herencia presenta una penetrancia que es incompleta, por lo cual hay una expresión variable fenotípica. Esto se produce debido a 1.500 mutaciones patológicas en 11 genes distintos, pero que es dable a recalcar que el 90% de estas mutaciones suceden en la proteína C de unión a la miosina, en la cadena pesada de la beta-miosina y en la troponina. Es también destacable decir que existen lo que se llaman fenocopias, que son mutaciones genéticas que producen cambio de producción mitocondrial del ATP y que no se expresan a través de mutaciones sarcoméricas, pero así todos generan un aumento del espesor parietal que puede ser muy similar a la miocardiopatía hipertrófica, entre lo que podemos destacar la enfermedad de Fabry, la amiloidosis sistémica, sobre todo la relacionada a la transthyretina, y otras fenocopias como pueden ser la enfermedad de Danon, Pompen, etc. Los criterios diagnósticos de esta enfermedad se basan en un adulto en el aumento del grosor parietal mayor a 15 milímetros en uno en más segmentos miocárdicos dado por cualquier técnica diagnóstica y que este aumento del espesor parietal no puede explicarse por condiciones de carga. Hay trastornos genéticos y también no genéticos que pueden presentarse con un menor engrosamiento. Si estamos entre 13 y 14 milímetros, tenemos que apelar a otros aspectos como pueden ser la historia familiar, como pueden ser la presencia de signos y síntomas extracardíacos, como ya vamos a ver, los diferentes tipos de afectaciones electrocardiográficas, la realización de pruebas de laboratorio y los sistemas de multiimagen. Es importante destacar que hay desafíos diagnósticos, como pueden ser cuando esta enfermedad se presenta en etapa avanzada, en donde ya hay dilatación ventricular izquierda y adelgazamiento, con trastornos de la contractilidad, adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo, la hipertrofia fisiológica que se produce en los pacientes deportistas, los pacientes que presentan comorbilidades que generan aumento de la poscarga y que pueden llevar a hipertrofia ventricular, como puede ser la hipertensión arterial y la valvulopatía, y la hipertrofia septal basal aislada, lo que se llama el septum sigmoide, que se produce en los pacientes ancianos. ¿Qué pasa con los pacientes que son familiares directos de pacientes que tienen diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica? Bueno, el punto de corte que se pide para hacer el diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica no es 15 milímetros, sino que en este caso es 13 milímetros. Es importante saber que también hay síntomas y signos extracardíacos que no pueden ayudar de que estamos en presencia de determinada fenocopia y no de una miocardiopatía hipertrófica. También el electrocardiograma. Aquellos pacientes que presentan un PR corto con preexcitación pueden estar relacionados con la enfermedad de Pompe, la enfermedad de Danon, o pacientes que presentan PR corto pero sin presencia de preexcitación no podría orientar a la presencia de una enfermedad de Fabry. También así aquellos pacientes que tienen trastornos en la conducción auriculoventricular. Hipertrofias extremas con Sokolov de más de 50 milímetros, generalmente la enfermedad de Pompe. Cuando estamos en un mismatch entre lo que significa un aumento desproporcionado del grosor parietal a través de metodología diagnóstica y una baja voltaje en el electrocardiograma, generalmente habría que pensar en amiloidosis. Las ondas T negativas apicales nos llevan a pensar en una variante apical, como vamos a ver, de la miocardiopatía hipertrófica. El ecocardiograma es la metodología diagnóstica inicial en todo paciente con miocardiopatía hipertrófica. Acá vemos una afectación septal en donde se puede ver muy bien el aumento del grosor, podemos evaluar la función sistólica de este paciente, el compromiso subaórtico a través del movimiento anterior sistólico de la valva anterior que genera obstrucción dinámica subaórtica, como se ve acá en el apical de 4 cámaras,
y en el paraesternal izquierdo, como la valva anterior se va hacia adelante en la sístole, impacta sobre el septum interventricular generando obstrucción subaórtica. Y abajo vemos en el modo M, el fenestrado modo M, cómo podemos relacionarlo en forma temporal, que esa es la mayor virtud del modo M, la resolución temporal que tiene, en donde en diástole vemos la apertura a través del cierre temprano y la patada auricular, y en sístole vemos cómo esa valva anterior se va hacia el septum interventricular. También el ecocardiograma nos permite evaluar el compromiso del aparato mitral, ya sea el aparato subvalvular, la válvula en sí y los músculos papilares. Arriba vemos cómo en un eje largo hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo con un jet de insuficiencia, de insuficiencia mitral, perdón, que se dirige posteriormente. En este caso, el jet de insuficiencia se dirige en forma anterior. Cuando estamos en presencia de un jet de insuficiencia mitral que se dirige anterior o medialmente, tenemos que pensar de que no es solo debido a la obstrucción subaórtica, sino que también hay un compromiso intrínseco de la válvula mitral, en este caso, en este ejemplo, un prolapso de la valva posterior. También el ecocardiograma nos permite evaluar el compromiso de los músculos papilares, es decir, a través de su hipertrofia, a través de la presencia de músculos bicéfalo, a través del desplazamiento anterior del músculo anterolateral o la presencia de músculos papilares accesorios, que son muy característicos de esta enfermedad. A través del ecocardiograma y la deformación miocárdica podemos hacer diagnósticos diferenciales con otras patologías que presentan hipertrofia ventricular. En este estudio se evaluó pacientes controles normales, con pacientes hipertensos y pacientes que presentaban miocardiopatía hipertrófica. Los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tenían una menor deformación longitudinal en las diferentes capas, ya sea endocardio, miocardio, mesocardio o epicardio. Y aún más interesantemente, aquellos pacientes que eran normales tenían una mejor deformación miocárdica que aquellos segmentos no hipertróficos de pacientes con miocardiopatía hipertrófica. Obviamente, esa deformación era aún menor en los segmentos hipertróficos de estos pacientes. Y también el strain longitudinal no permite hacer pronósticos de estos pacientes. En este estudio de casi 1000 pacientes, se ve que aquellos pacientes que tienen una menor deformación longitudinal tienen un peor seguimiento, una peor evolución. Esto aplicado en los score americano y en score europeo, el strain longitudinal global persiste como una variable predictora. Y si uno lo relaciona con el tratamiento, básicamente la miomectomía, aquellos pacientes que tenían un strain longitudinal disminuido y que no iban a una cirugía de miomectomía tenían una evolución peor. Pero es de destacar que en este estudio hubo una pequeña proporción de pacientes con miocardiopatía hipertrófica que presentaban una disminución severa del strain longitudinal, es decir, una deformación menor de menos 7%. Estos pacientes, a pesar de que se hacía miomectomía, su curso clínico era muy malo, con lo cual uno puede instituir que este valor podría determinar que, a pesar de estar indicada la miomectomía, probablemente no sea satisfactoria y podrían pensar en otra estrategia terapéutica, como podría ser el trasplante. También la ecocardiografía nos permite evaluar el compromiso o la repercusión hemodinámica que tiene la obstrucción subaórtica a través de la medición del gradiente. Se toma como obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo con un gradiente mayor o igual a 30 milímetros de mercurio en reposo o sensibilizado con diferentes maniobras, y que se lo considera hemodinámicamente importante o severo cuando es mayor o igual a 50%. Otra metodología diagnóstica que nos puede ayudar es la resonancia magnética. La resonancia magnética nos puede ayudar a través del diagnóstico, también para planear el tratamiento y ver la repercusión del tratamiento, y también como variable pronóstica. En el caso del diagnóstico puede ser cuando la miocardiopatía hipertrófica está establecido el diagnóstico y para ver la variante que tiene este paciente y el grado de compromiso general que presenta. También cuando es incierto el diagnóstico para terminar de confirmarlo, y obviamente en aquellos pacientes que son familiares de portadores de miocardiopatía hipertrófica.
También nos permite planear el tratamiento, porque la miomectomía tiene que tener un grosor parietal mínimo de 17 milímetros. Se sabe muy bien que la medición de los grosores parietales por resonancia magnética es mucho más preciso que por ecocardiografía. También nos permite analizar adecuadamente a la hora de tomar conducta en el tratamiento el aparato valvular mitral. Y también a través de la caracterización tisular nos puede dar pronóstico. Acá vemos bien los diferentes tipos de afectación. La miocardiopatía hipertrófica puede afectar parte del septum, el septum en su totalidad, puede ser un compromiso simétrico a nivel medio ventricular con la formación de un aneurisma. Vemos que este fenotipo generalmente tiene un peor pronóstico, ya vamos a ver que los americanos lo resaltan a eso, y en la variante apical. Este es un paciente que fue mandado a ecocardiografía, que no tenía diagnósticos de miocardiopatía hipertrófica en los estudios previos, porque ustedes fíjense acá en el eje largo paraesternal a nivel medial y basal, el espesor parietal es de 12, no tiene criterio, pero cuando vamos al eje apical, vemos que los segmentos mediales apicales se encuentran engrosados. Y en este caso, que es un paciente que no tiene una adecuada ventana ultrasónica, vemos que el ápex no tiene una adecuada contractilidad. Se le hizo una resonancia y lo que se confirmó es que estábamos en presencia de un paciente con una hipertrófica medio apical con un aneurisma apical. Otra de las cosas nos permite ver la morfología, como en este caso, como hay una afectación exclusivamente lateral, o la afectación del septum interventricular, la afectación simétrica. También la resonancia magnética nos permite evaluar el movimiento anterior sistólico de la valva con la obstrucción que se ve en este caso. Nos permite medir la longitud de la valva anterior de la mitad, que es un parámetro preclínico, como vamos a ver, de genotipia de miocardiopatía hipertrófica. Este caso es un paciente que tiene T negativa en la cara anterior, y fíjense cómo el compromiso es un compromiso que se limita al ápex del ventrículo izquierdo, y acá se ve muy bien también cómo tiene una distribución de los músculos papilares aberrante. La inserción de los músculos papilares es bien apical. También nos permite hacer diagnóstico diferencial con deportistas, digamos, en cuanto a los diferentes parámetros. Generalmente los deportistas tienen mayor volúmenes con menor diámetro en el grosor parietal. Los volúmenes de la aurícula izquierda, a pesar de que están aumentados en los deportistas, nunca sobrepasan, o generalmente no sobrepasan los 45 milímetros. Nos permite analizar adecuadamente la morfología del aparato subvalvular mitral. Otros componentes de fenotipia, como puede ser las criptas, que nos hablan de miocardiopatía hipertrófica, y obviamente la secuencia de RAS tardío nos permiten diferenciar entre uno y otro. También el grado de compromiso del RAS tardío y los tipos de RAS tardío para diferenciar de otras patologías, como este caso, que fue un paciente que fue derivado como diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica apical, y en realidad se trataba de una miocardiopatía infiltrativa apical con un aneurisma lateral. Es importante saber que hay parámetros que pueden dar en forma subclínica la posibilidad de diagnosticar una miocardiopatía hipertrófica cuando todavía no se expresó fenotípicamente a nivel del espesor parietal. Estos son la presencia de múltiples criptas, de elongación de la valva anterior de la mitral, la presencia de hipertraqueobaculación y en el marco de una disminución del volumen sistólico. Eso predice fenotipia positiva. También la caracterización tisular de estos pacientes nos permite ver que hay diferentes tipos de realce tardío, a veces limitado a la zona de mayor hipertrofia, a veces limitado en la inserción del ventrículo derecho en el septum interventricular, o en las zonas de máxima inserción con marcada fibrosis bien blanca. Esto se llama fibrosis de reemplazo. Otra de las cosas importantes es que alrededor del 60% de los pacientes con miocardiopatía hipertrófica presentan realce tardío, y en este caso fíjense que esta es una miocardiopatía hipertrófica medio apical con un aneurisma apical con realce tardío transmural. Vemos la presencia de un trombo apical. ¿Cómo es el tratamiento en estos pacientes? Bueno, primero tenemos que diferenciar si es de patología que tiene una fisiología de obstrucción o no. Si no tiene fisiología de obstrucción, generalmente el tratamiento es de acuerdo a que tengan o no fracción de sección mayor o igual del 50%. Cuando es menor del 50%, estos pacientes tienen que tratarse como insuficiencia cardíaca, de acuerdo a las guías. Si tienen fisiología de obstrucción,
generalmente hay que prohibir los vasodilatadores y altas dosis de diurético, y el tratamiento generalmente se basa en tratamiento médico en primera instancia, como los beta bloqueantes, el verapamilo y la disopiramida. Estos fármacos no fueron basados en estudios randomizados. Recientemente se presentó el estudio Explorer, y el estudio Explorer evaluó el mavacamten versus placebos en pacientes que tenían una miocardiopatía hipertrófica con un gradiente mayor o igual de 50 y una clase funcional de 2 o 3, y evaluó la reducción en los gradientes y la reducción, perdón, el aumento en el consumo de oxígeno. Estos puntos hemodinámicos fueron significativamente mejor en el grupo de la droga, en donde ustedes fíjense que los gradientes en el posesfuerzo en el grupo mavacamten es menor que en el grupo placebo. Hay una pequeña caída de la fracción de eyección. El mavacamten es un inhibidor de la miosina, es decir, un inhibidor de la hipercontractibilidad que tienen estos pacientes. Hubo pacientes que cayeron por debajo del 50%, que se tuvo que suspender la droga, pero la fracción de eyección se recuperó luego de la suspensión. También cae el gradiente ya sea en reposo o sensibilizado con maniobra. Entonces, como conclusión de este estudio, es importante resaltar que es el primer estudio de dimensiones que es randomizado en la miocardiopatía hipertrófica. Es prometedor por los resultados hemodinámicos que mostró, pero también hay que esperar el seguimiento extendido, que va a ser a 5 años, para ver los puntos clínicos. Si estos pacientes, a pesar del tratamiento médico, persisten con síntomas, hay que evaluar la estrategia invasiva. La estrategia invasiva, la miomectomía, tiene un papel superior a la ablación por alcohol, debido a que ha mostrado mejores resultados y presenta la posibilidad de hacer tratamientos en el compromiso de la válvula mitral y del aparato subvalvular. Si el paciente no es candidato a la cirugía, la ablación por alcohol es una de las estrategias. Si estos pacientes no se pueden realizar ninguna de estas dos técnicas, el implante de un marcapaso DDD es otra de las opciones con muchísima menor evidencia. Otra de las cuestiones, y probablemente la más importante, es la muerte súbita en estos pacientes. Tenemos dos grandes guías, que las guías europeas marcan que aquellos pacientes que han tenido eventos, es decir, prevención secundaria, no hay ninguna duda de que si tienen una adecuada expectativa de vida, el desfibrilador está indicado. En aquellos pacientes que tienen prevención primaria, es decir, que no han tenido evento, la evaluación con la historia clínica, el ecocardiograma y el Holter está dada en el seguimiento. Y las variables que están dentro de estos modelos son la edad, la historia familiar de muerte súbita cardíaca, el síncope que no tenga una causa determinada, el gradiente subaórtico, el espesor máximo, el diámetro anteroposterior de la aurícula izquierda y la presencia o no de taquicardia ventricular no sostenida. Esto da un score. Si el score es más de 6 a 5 años, más de 6% a 5 años, está indicada el implante. Si es menor de 4%, no está indicado, y en el término intermedio habría que considerarlo. En los pacientes, de acuerdo a las guías americanas de miocardiopatía hipertrófica, la presencia de eventos, se recomienda obviamente el desfibrilador. Si no tienen eventos, la historia familiar, el espesor parietal más de 30 milímetros de mercurio o la presencia de un síncope inexplicable generan indicación de desfibrilador. Si no tienen esta circunstancia, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida o una respuesta normal de la presión arterial al ejercicio, si eso está presente, deberían considerarse otros modificadores de riesgo, como puede ser la obstrucción al tracto de salida, la presencia de realce tardío en la cardioresonancia o la variante apical con aneurisma. En estos pacientes estaría o podría ser beneficioso el desfibrilador. Si no tienen ninguna de estas condiciones, el desfibrilador no es recomendado. ¿Y qué nos puede aportar la resonancia en estos casos? Bueno, fíjese, este metaanálisis de casi 3.000 pacientes se vio que tanto para la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular o la presencia de muerte súbita o muerte súbita abortada por el desfibrilador, el realce tardío es una variable predictora, y que esa variable predictora se potencia cuando el porcentaje de realce tardío aumenta en relación a la masa ventricular del ventrículo izquierdo, como se ve acá a la derecha. Y fíjense este estudio en donde evaluó pacientes de acuerdo a la estratificación de las guías europeas y americanas de miocardiopatía hipertrófica. Fíjense que en la guía europea hubo un 45% de pacientes que no indicaba
CDI cuando estos pacientes finalmente tuvieron eventos. Y en el caso de las americanas, fíjense que hay un 25% de los pacientes que indicaba la guía americana de CDI que al final no tenían ningún evento. Por lo cual, el real cetarrio gadolinio podría tener, y este estudio recientemente publicado de casi 1.500 pacientes, que randomizó miocardiopatías hipertróficas no obstructivas, obstructivas que fueron a miomectomía y obstructivas que no se realizaron miomectomía, a ver qué impacto tenía el realce tardío. Y fíjense que en la muestra total de los pacientes de este estudio, el 15% de afectación de realce tardío de la masa ventricular izquierda era una variable predictora. En las no obstructivas y obstructivas también se mantenía ese porcentaje y era mayor el porcentaje que se necesitaba como variable predictora cuando los pacientes eran derivados de miomectomía. Y los scores de riesgo, tanto europeos como americanos, no predijeron eventos y sí lo hizo el realce tardío. Por lo cual, recientemente, en una editorial, en un review de Maron, él recomienda dentro de los riesgos, los factores de riesgo mayores, al realce tardío de gadolinio y que probablemente en las próximas guías pueda estar involucrado. Muchas gracias.